7:37, 8:37 en las Islas Canarias. Estamos haciendo aquí un repaso de qué son los soles, qué son las lechugas y qué son las chistorras. ¿Por qué? Porque nosotros, por desgracia o por fortuna, yo un billete de 500 creo que no he visto en mi vida. El de 100 alguna vez lo he visto. El de 200, muy, muy poquitos. ¿Por qué? Pues porque estaban todos en manos de los chorizos del Partido Socialista. Concretamente, pues en esos sobres de Koldo García, de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán, de quién sabe si alguien más, porque ya ven ustedes que la sombra de la corrupción es muy alargada, que va acechando al entorno de Pedro Sánchez directamente, también con casos como el de su hermano y el de su mujer. En fin, la semana pasada conocimos, concretamente el viernes, ese famoso informe de la UCO que hablaba ya directamente de la jerga que utilizaban, de los soles, de las lechugas y de las chistorras. Y claro, esto puede resultar muy gracioso. De hecho, incluso yo comentaba antes que había una entrevista con la abogada de Koldo García, si no me equivoco, que hablaba de que realmente eran chistorras para una noche electoral y que realmente si las 500 chistorras se cortaban pequeñitas, pues daba como para 1 millón de raciones. Entonces, claro, esto es como, jaja, qué risa. Pero es que el problema es que era dinero de unas comisiones ilegales. Entonces, esto que puede ser quizás muy hilarante, pues empieza a perder la gracia cuando pensamos en que es dinero público que ha acabado en el bolsillo de estos chorizos, ¿no? Dinero del comerciante que ha tenido que cerrar su negocio porque ya no da para pagar impuestos, porque ya les sablean tanto impuestos y el hombre tenía 2 o 3 trabajadores y que tener cada trabajador también le supone un castigo en impuestos y este hombre ha visto truncado su vida, su futuro, porque ha tenido que cerrar y se entera al día siguiente de que ese dinero que le quitaban en impuestos iba metido en sobrecitos con el logo del partido, ¿verdad? Iba para chistorras, para soles, para lechugas, para prostitutas, para farlopa, en esta película de Torrente en la que han convertido España esta manada de sinvergüenzas, porque es que ni clase ni estilo tienen para robar. Chistorras, ya el nombre es puro PSOE, es decir, estamos llevándonoslo a manos llenas, pero además es que somos chabacanos, somos Ábalos, que es un personaje secundario de la película de Torrente, nadie se extrañaría si sale en una película de Torrente Ábalos, como nadie se extrañaría si sale Óscar Puente, absolutamente nadie. Creo que no sé en qué programa hablé una vez de que esto de los fontaneros, ¿verdad? Esto existe en todos los países. Los americanos lo llaman Black Ops, pero los americanos cuando hacen Black Ops ponen a un tipo de élite, un exmilitar, un tipo de la CIA, no ponen a un acharo al aire a hacer Black Ops, porque si pones a un acharo, la cosa acaba como acaba. No sé si se me entiende el argumento. Entonces, es que nos roban además de manera chabacana, es decir, casi como insultándonos, como escupiéndonos a la cara. Y uno se pregunta que en este escenario, ¿cómo es posible que en las encuestas estas de intención de voto, esta gente siga teniendo 100 diputados? Uno se pregunta que cómo es posible esto. Sí, que aunque tenga una caída bastante pronunciada, ¿cómo es posible que haya gente? Yo lo decía esta mañana, que había cierto trasvase en la izquierda, pues que sumara a PSOE, pero que al final votan como una marca, ¿no? Entonces la gente al final es muy cerril y no sale de ahí. Y el que votó al PSOE, pues sigue votando a la Rosa, esté quien esté. Por eso es tan importante cómo dentro del PSOE intentan decir que esto es el sanchismo, cuando realmente es el PSOE, cuando realmente es esa izquierda que empezó con José Luis Rodríguez Zapatero y que ha terminado en lo que conocemos ahora. Precisamente este fin de semana publicaba The Objective que se había reunido nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero con Cándido Conde Pumpido. Fíjense ustedes, Cándido Conde Pumpido, con la causa que tiene pendiente Carles Puigdemont, se reúne con el negociador en Waterloo del PSOE, que es José Luis Rodríguez Zapatero, porque ya como Santos Cerdán está en la cárcel, pues han tenido que pasar a otra esfera. Se reúne con Zapatero con esos lazos que tiene con Sudamérica y con esas dictaduras tan corruptas, directamente hablando de Venezuela. Bueno, pues se reúne con Cándido Conde Pumpido y también estaba ahí Pepiño Blanco, José Blanco. Que saben ustedes que es el responsable de una suerte de consultora, empresa de... Fontanero en la sombra. Exacto. Fontanero mayor. Llamémoslo fontanero. Entonces, cuando vemos este tipo de reuniones, que además se celebran a plena luz del día en el Hotel Santo Mauro, como publica The Objective, en la terraza, ¿no? Pues al final dices que somos todos tontos, ¿no? Se nos debe caer la cara de vergüenza de cómo nos están estafando, porque directamente ellos saben que tienen que pues mantener su statu quo y, por tanto, pues hacen todos estos tejemanejes a costa del ciudadano y del contribuyente, como decía Antonio Muloni hace unos instantes, que nos siguen subiendo los impuestos. Piensen ustedes, por ejemplo, si es usted autónomo, en la cuota de autónomo, si, por ejemplo, pues recientemente ha visto su nómina, piense en su IRPF. Por no hablar de todos los impuestos ya del IVA directamente de los productos, de cómo ha subido la luz, el agua, el gas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención también estos sondeos de opinión, estas encuestas en las que dicen, bueno, se mueve un poco la horquilla, tal cual. O sea, debería haber una caída en picado, que nadie
por encima de 100, puedan votar a la izquierda, ¿no? Claro, pero es que son nuestro cártel de los soles. O sea, no es una cosa que roben 3 del partido en la cúpula y se lo lleven ellos. No, está muy repartido. Siempre lo ha estado. Los seres en Andalucía es el ejemplo perfecto. Casi 700 millones de euros y ninguno de ellos se ha lucrado de manera... Se ha lucrado muchísimo, pero ninguno se ha llevado los 700. Estaban repartidísimos a base de cursos, de una estafa piramidal bien organizada, y esto de Ábalos, etcétera, pues puede ser algo parecido. Cuando pase lo que pase, aunque sea Sánchez riéndose en nuestra cara, con su mujer imputada, su hermano imputado, sus 2 número 2, el fiscal general del Estado imputado, a punto de estar sentado en el banquillo, y la charocracia sigue votándole, pues hombre, entiendo que hay mucho prejuicio, hay mucho que porque no gobierna la extrema derecha, y a eso juega el PSOE también, y en eso envilece la sociedad, utilizando también lo de Gaza, y hace lo que puede por dividir, por enfrentar. Pero hay mucho voto cautivo en el Partido Socialista. Millones de españoles que pase lo que pase van a votar al PSOE porque es su modo de vida. Sí. Y eso es muy difícil de cambiar. ¿Qué pasa? Que el segundo partido, todavía el que más votos tuvo en las últimas elecciones, que es en teoría el partido que lidera la oposición, en teoría también tiene mucho voto cautivo. Y mucho voto cautivo que también depende del PSOE. Es una sociedad, entre ellos, que tiene su sede principal en Ferraz, pero su delegación en Génova, que vive de nuestros impuestos de una manera obscena y de una manera que es muy difícil de combatir. Cuando con toda impunidad le ponen nombre a los billetes, y no solo eso, que los sobres son del PSOE, que es que no se tapan y con una ventanita y se ve lo que hay dentro, es que ni siquiera se tapan en que sean unos sobres que no tengan nada que ver con el partido, ¿no? Están acostumbrados. El PSOE es la peor organización criminal que ha tenido España en su historia, es lo peor que le ha pasado a España en los últimos siglos, lo peor. No ha hecho nada bueno por España el PSOE. Cuando se dice, no, el PSOE de Felipe González, pero el PSOE de Felipe González robaba para matar a españoles y acabó matando para robar a españoles, diciendo que eran de ETA. Algunos eran de ETA, otros no. Organizó, sin ninguna necesidad, teniendo todo el poder del Estado, organizó un sistema paramilitar, parapolicial, para matar a personas. Que sean etarras o no, oiga, deténgalo y júzguelo. Y sin un tiroteo, pues, oye, se muere un etarra, pues se murió. Pero no organice el crimen auspiciado por el Estado y pagado por nuestros impuestos para matar a nadie. Eso lo hizo el PSOE. El PSOE desplumó a españoles, empezando por Lola Flores o por Ruiz Mateos, pero a millones de españoles, el PSOE de González. El PSOE de Zapatero ha creado la estructura, es el arquitecto de la España en la que estamos. Zapatero es el peor, entre Sánchez y Zapatero. Yo creo que Zapatero es más malo que Sánchez. Sánchez podría estar gobernando con Ciudadanos, igual que con quien sea, me da igual, le da igual. Y tenemos ahora este tirano, que tiene a su mujer imputada y tiene a la Fiscalía General del Estado pidiendo la absolución de la mujer. Por si hay una duda de que la mujer se beneficia de que es mujer del presidente del gobierno, tiene a la Fiscalía pidiendo su absolución. Y sobre todo lo que dice Antonio, que me parece bastante significativo, es esa línea, ¿no?, de Zapatero a Sánchez con una continuidad. Yo esta mañana tenía un lapsus y me refería a Pedro Sánchez y le llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Pues bueno, que por desgracia es su ventríloco. Viene a ser lo mismo, ¿no? También pensando en cosas como, por ejemplo, lo que pasa con la dictadura venezolana, lo que pasa con los tejemanejes y las cosas que no sabemos de esas famosas reuniones de José Luis Ábalos en el avión con Delcy, de esas presuntas maletas que sí eran, que sí no eran, en manos de quien acabaron. Entonces, al final es un marasmo de corrupción que no termina de calar en ese electorado cautivo al que hacía alusión Antonio Omuloni. Y de hecho a mí me sorprende precisamente los resultados de las 3 encuestas que poníamos encima de la mesa en la parte informativa, la del Mundo, la de El País y la de La Razón, las 3 publicadas ayer, y que hacían alusión, pues eso, a que había cierto trasvase de votos, de Sumar hacia el PSOE. En el caso del Partido Popular había mucho voto que acaba en Vox, concretamente capitalizando todo ese desencanto que hablábamos antes en cuanto al tema de la inmigración, la inseguridad, el tema del campo, etcétera, etcétera. Pero lo que debería ser realmente patente es una caída en picado en cuanto que la corrupción
toca un partido. Y este es el caso. Hablábamos también esta mañana en las noticias de cómo en el Partido Socialista lo único que habían hecho al destaparse el caso de José Luis Ábalos, de Koldo García y de Santos Cerdán es encargar una auditoría externa. Acordaos de la célebre comparecencia de Pedro Sánchez diciendo que no eran las 5 y que no había comido y que todo se iba a solucionar con esa auditoría externa que, como se podían ustedes imaginar, concluyó el auditor que viendo los papeles de la auditoría de la contabilidad A, pues todo estaba bien. Pero es evidente que había una contabilidad B. Bueno, se la está haciendo la UCO, la auditoría. Eso, claro, es que se la está haciendo la auditoría la UCO. Pero yo creo que la base, efectivamente, el chiste o el kit de la cuestión es el voto cautivo. Durante 40 años han construido un sistema clientelar que empieza desde las concejalías y acaba en la dirección del Estado, pero que al final son 4 niveles, nivel local, nivel provincial, nivel autonómico, nivel nacional, que dan para miles y miles y miles y miles de cargos, tanto en el aspecto público, pero también en el aspecto privado, por toda la derivada que hay del dinero público que acaba en manos privadas, a través de las concesiones, a través de todas estas cosas. Yo que soy asturiano, esto un asturiano lo entiende perfectamente. Yo soy de la cuenca minera, yo nací en Mieres, soy hijo de minero, nieto de minero, sobrino de minero. Acabaron con la minería, acabaron con la industria, acabaron con la siderurgia, Altos Hornos, acabaron con todo, con absolutamente todo, y siguen gobernando. Pero claro, yo me acuerdo cuando acaban con la minería, es decir, cuando nuestros padres son la última generación que tiene trabajo, y aquello se ve ya que se va a hundir, que Mieres es una ciudad que llegó a tener 70 y tantos mil habitantes, equipo de hockey en primera división, fábrica Mieres, una ginebra propia, Kiber, Mieres, es decir, el esplendor, ¿no? Que ahora tiene 29.000 y da pena ver una ciudad así, ¿no? Cuando acaban y cierran las minas, que no iban a cerrar nunca, decía aquel de la UGT, por encima de mi cadáver, decía el de la UGT, que era el que estaba vendiendo a todos porque las iban a cerrar todas. Era una parte del acuerdo que se llegó para entrar en Europa, que es que Alemania y Francia no querían una potencia industrial como era España, cuando en el 75 España es una potencia. Dicen, nosotros te metemos aquí dentro, pero no sueñes que vas a competir con nosotros. O sea, que destrúyelo todo y ya luego entras, ¿no? Cuando acaban y cierran todas las minas, con aquello que se va a fondos europeos, ellos allí montan 3 o 4 fábricas que van a coger cada una a 200 o 300 empleados jóvenes y que de alguna manera iban a sustituir a la mina. Prácticamente toda la gente que entró a trabajar ahí entró vía UGT y PSOE. Prácticamente toda. Vía UGT y PSOE, el que tenía, aunque no tuvieras la titulación, si tenías un padrino ahí, si tenías a alguien ahí, entrabas dentro. Al final eso es muchísimo voto cautivo. Cuando tú le das un carguito o un puestito a Pepito, no solo ganas el voto de Pepito. Los papás de Pepito están muy agradecidos y van a votarte. Ya no te digo nada a los abuelos de Pepito que han visto cómo Pepito por fin puede formar una familia y tener dinero. Y el hermanito pequeño de Pepito, que el año que viene ya puede votar, también sueña con un puesto en esa fábrica. Al final, dando un puestito a Pepito, has ganado 7 votos o 8 votos. Ahora, piensa en todas las administraciones que hay en España, concejalías, diputaciones provinciales, son miles y miles y miles y miles que se convierten en decenas de miles, centenares de miles, y como dices tú, al final, 40 años gobernando y haciendo esto, PP y PSOE tienen una serie de millones de votos cautivos. Da igual lo que roben, da igual lo que hagan, van a ir la gente a votarles, igual que va a animar a su equipo de fútbol. Y Samuel, permíteme que amplíe este tema del voto cautivo, sobre todo cómo la izquierda generalmente suele captar votos, por ejemplo, de los jóvenes a través de herramientas como ese cheque bono cultural, es que no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, cómo se compra a través de pues esas prebendas de toma, te voy a dar un dinerito para videojuegos, para conciertos, para lo que quieras, con ese paraguas cultural que queda como muy bonito. Para que estés en casa feliz porque trabajo no tengo. Claro. Y al final, yo por ejemplo, hablando y he tenido ocasión de hablar, pues por ejemplo, con muchos becarios, con estudiantes universitarios que han pasado por aquí, que me decían, es que Pedro Sánchez ha hecho por mí lo que no ha hecho nadie, que es que me ha dado dinero y me lo ha puesto en el bolsillo. Pero claro, hay que explicarles que ese dinero se lo ha quitado a sus padres, ¿no? A sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, incluso a él mismo, a través de, como dice Antonio Moloni, de esa famosa hucha de las pensiones, que no sé quién nos vendió el concepto de la hucha, porque eso es una caja de la que empiezan a sacar, pero casi nadie mete, ¿no? Por desgracia. Entonces, claro, es muy complicado combatir todas estas cuestiones y, sin embargo, los jóvenes, pese a que se les está intentando comprar directamente el voto con ese cheque, han llegado a un punto de descontento. Sí. Que por eso precisamente que crece tanto el voto joven de Vox, ¿no? Porque aunque incluso intentan comprarle con dinero su participación en las urnas, ellos mismos se dan cuenta de cómo se está degradando su futuro, ¿no? Es que eso no, esos cheques, esas prebendas ridículas no opacan lo que esos jóvenes viven cada día. Cuando en el colegio una profesora Charo te está llamando violador por el hecho de ser varón y tú tienes 14 años, ¿qué tengo yo de violador? ¿Por ser hombre o de machista o lo que sea?
Oiga, pero que yo simplemente estoy aquí, vengo a que me enseñe matemáticas, no a que me diga con su pelo morado que soy un violador. Entonces, claro, eso solo falta que a un chico de 14, 13, 15, 16 años se le diga una cosa para que lleve la contraria. Y si ve que el sistema está hecho contra él, porque está hecho contra la mitad de los españoles, que son varones, somos varones, pues claro, hay una reacción. Si encima ya ha visto que su padre las ha pasado canutas por esos temas o algún familiar o lo que sea, pues se revela aún más. Ve, cuando ya es un poco mayor, dice, bueno, voy a estudiar una carrera que me han dicho desde hace tiempo que estudiando una carrera seguro que tengo trabajo y tengo una familia. Pues resulta que no, que es estudiar sociología, estudios de género, no sé qué, o incluso una ingeniería, algo más en teoría, con más salidas, como se dice, y no. Y te tienes que ir fuera si quieres tener un trabajo. Y si te quedas, pues bueno, pues vas a tener un trabajo, pero desde luego familia y casa, complicado. Y dices, joder, pues mis padres y sobre todo mis padres son 6, 7 hermanos y mis abuelos tenían 2 casas y mi abuelo es que no tenía carrera. Aquí alguien me está engañando. Entonces dices, no, yo veo a Sánchez y encima me están diciendo todo el día este señor que el señor que gobernaba cuando estaban mis abuelos es el demonio. Y dice, pues no sé si es el demonio o no, pero acaban aferrándose. Y los chavales de 20 años, de verdad, Franco está a muy poco tiempo de ser un activo político, y lo digo tal cual. Los chavales de 20 años no ven con malos ojos a Franco, sobre todo los varones. No digo que eso sea un triunfo ni deje de serlo, pero es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos y del sistema que está diseñado para 2 generaciones, de las cuales está empezando a morir la segunda y no tiene soluciones para las que vienen después. Todo lo contrario, la solución de la generación directamente posterior a la que ya está empezando a morir, la de los boomers, la solución, el plan para esa generación es pagar impuestos para las pensiones de sus mayores y para la sanidad de los inmigrantes que vienen, en teoría, a pagar esas pensiones. Es una generación, si no 2, que ahora mismo está perdida. La solución no va a ser fácil. ¿Hay solución? Yo creo que sí la hay, pero no va a ser fácil. Y claro, ¿cuál es la reacción de los que vienen por debajo? Que yo no quiero eso. Yo no quiero llegar a los 30 años enganchando trabajos, viendo cómo busco la vida y teniendo que conformarme con reservar un martes para tomarme una cerveza en Madrid o con un vuelo barato, que no es lo que dicen muchos, de no, claro, como gastas en cervezas y te vas en un vuelo barato 2 veces al año, no te compras una casa. Oiga, sume todo eso y si en 10 años de quedarme en casa sin moverme consigo juntar para la entrada de un piso, me quedo en casa. Pero es que ni así. Y sobre todo que ahora ya es bastante normal que esta generación viva peor que sus padres y peor que sus abuelos, que eso es una cosa ilógica, ¿no? Teniendo en cuenta que sociológicamente tiene que haber una evolución. Es único en la ¿no? historia. Es algo único en la historia, sobre todo porque el progreso es así, no el progresismo, sino el progreso, ¿no? Al final, pues mejoramos en cuanto a innovación, claro, en cuanto a sanidad, científicamente hay avances, la esperanza de vida es mucho mayor y, sin embargo, la calidad de vida es mucho menor. Pero Antonio ha dado una clave, yo creo muy importante, que es que la juventud tiende a ser rebelde, tiende a enfrentarse a aquello que le intentan imponer. Pero es que lo que hemos visto en los últimos años en España es tan intenso, es decir, como dice Antonio, el entrar en una clase, ver a una tipa a la que no conoces de nada, tú que estás dispuesto a morir por tu hermanita y a protegerla hasta las últimas consecuencias, que estás criado en el respeto hacia todas las personas, sean hombres o mujeres, que te diga, no, tú eres un proyecto, eres un futuro, un probable violador en el futuro, eres machista porque la estructura de este país es un problema estructural y tal. Ese chaval es tan intenso la información que se le está dando en su contra, no es dejártelo caer, no, es tan intenso que la rebeldía que refleja es todavía muchísimo superior a la de cualquier generación normal. Y eso es lo que yo creo, el kit de lo que estaba diciendo ahora mismo Antonio, ¿no? Es decir, hostia, es que me estáis masacrando, es decir, dejadme en paz un poquito, me estáis metiendo en la cabeza que yo soy un tipo malvado, un proyecto de violador, machista, xenófobo, racista, pero que yo no soy nada de eso, que yo solo quiero venir al cole, jugar con mis amigos y saber la regla de 3 o lo que me toque aprender hoy, y no me enseñáis la regla de 3 y salgo de aquí pensando que soy casi un diablo. Pues la gente joven se ha hartado y ha dicho, anda, iros a, no hablar mal, ¿no? Y se va de fiesta y como se da cuenta de quién está embelleciendo su vida, a la primera caña que pide comienzan a cantar Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está harta, es lo que dice de Antonio, está absolutamente harta. Si de
per se un joven ya tiene un espíritu rebelde, si le has inoculado con tanta fuerza, con tanta presión tu maldito ideario, pues todavía la respuesta va a ser mucho más rebelde. A mí hay una cosa de esta rebeldía de los jóvenes que sí que me gusta, que es específicamente cómo se están volviendo a poner encima de la mesa algunas tradiciones que antes se habían perdido. Por ejemplo, con el tema de la prohibición de la tauromaquia, pues ahora hay una juventud taurina que es bastante interesante, ¿no? ¿Me vas a prohibir los toros? Pues ahora a tope con ello. Y volver a la Iglesia a pesar de algunos obispos. Por ejemplo, porque también la Iglesia Católica es otro que peca de ese buenismo, ese paraguas así un poquito tibio, que en algunos casos tendrían que leerse también otra vez las Sagradas Escrituras para ver a quién vomita Dios de su boca, que realmente es a los tibios. Y en cuanto a esa rebeldía, también las cosas tradicionales como la gastronomía, ¿no? Vuelven los torreznos, que nunca se te fueron. Que no se vaya. La tortilla de patata, volvemos un poco a esa filosofía casi de los nikis, ¿no? Sí. De ha vencido la tortilla de patata, que es una cosa como un poco popular, pero también interesante y bonita, ¿no? Sí. Sí, Al final se sienten identificados en el recuerdo de un mundo que fue, ¿no? Sí. Que les han contado. Y que fue mejor, ¿no? Y gente a la que admira, ¿no? Pues a los abuelos se les admira, a los padres, y dices, pues es que están bien hechos, o sea, toman buenas decisiones, son gente honrada. Claro. Y no tenían esta propaganda, esta invasión, esta hiperpolitización de la sociedad la que yo estoy chapoteando aquí, manchado todos los días. Pues oye, a lo mejor es que las cosas de antes, otras cosas funcionaban, lo normal en España funcionaba, y hay una reacción en defensa del sentido común. En España se expresa así, pero en todo Occidente la hay. Sí, el menos común de los sentidos, que es el sentido común, pero bueno, que está bien que de repente aparezca.